Señor, rogamos en el nombre de Jesús que nos guíes a través de este tema importantísimo en el bautismo de Jesús, Señor. Y te pedimos que por favor nos des luces con relación a ello y también a su genealogía con el que acabaremos este capítulo. Te rogamos pues por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema que nos toca hoy día está en el final del capítulo 3 de Lucas. Lucas 3, 21 al 28. Y para que el título sea corto, simplemente le he puesto el bautismo de Jesús. Pero valgan verdades que este capítulo acaba con la genealogía de Jesucristo. Así que los he empalmado, los he unido, porque considero que hay dos verdades importantes que aprenderemos el día de hoy de estos dos acontecimientos en este bautismo que hizo Juan el Bautista. Ok, por eso es que yo he puesto ahí que Jesús se identifica con la humanidad. Cuando hablemos del bautismo, vamos a ver cómo Jesús se identifica con el ser humano, aún a pesar de que Él es Dios hecho carne. Amén. ¿Alguien de ustedes cree esta verdad? ¿O cree que es un cuento como algunos dicen? No es un cuento para niños, para que los niños estén felices, dicen, ¿no? Por lo tanto, el bautismo de Jesús es simplemente la vida de Jesús, la encarnación de Dios, es una alegoría para que los niños estén tranquilos, ¿no? Y los adultos temerosos, golpeapechos, se encuentren también seguros. Pero no, hermanos, esto es una doctrina, esto es una enseñanza bíblica irrefutable. Jesucristo es Dios hecho carne. ¿Alguien de ustedes dice amén? ¿Alguien de ustedes cree esta verdad? Por favor, díganmelo porque me siento solito a veces en este lugar con una pantalla y mi texto bíblico, ¿no? Y si tú crees esto, ahí pongo un fuerte amén, hermano, porque es importante que podamos nosotros juntos discernir la palabra de Dios. Muy bien, Silvia Cárdenas dice amén, gloria a Dios. Pero, ¿qué encontraremos en la genealogía? ¿No? Mechita también dice amén. Es cierto, gloria a Dios, Mechita. Qué bueno que estemos juntos en este concepto de poder entender la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Dios. Y también Clarita Raigada nos dice completamente cierto, ¿no? Aquí están compartiendo conmigo. Gracias, ya no me siento solito, ahora sí ya me siento acompañado, ya me siento iluminado, me siento pues con ustedes, ¿no? Igualmente, queremos decirle a Gelencita Contreras Vargas, que está con nosotros aquí, muchas gracias por tu comentario, Gelencita. Muy bien, regresando a nuestro texto, encontramos estas dos verdades. La primera verdad, Jesucristo es Dios hecho carne quien se bautiza tomando una pues la forma de hombre. Esto es maravilloso. Vemos acá la divinidad de Jesús, pero identificándose con el hombre. Y en lo segundo, en lo que es la genealogía de Jesucristo, la genealogía de Jesucristo, vamos a ver que Jesucristo tiene padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y que es increíble, o sea, va a hablar de la humanidad. Así que de una manera increíble, nosotros vamos a poder encontrar en estos dos pasajes que estudiaremos hoy día, dos cosas. La divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. En su bautismo, entonces, veremos cómo se identifica con la humanidad del hombre. Siendo Dios, lo dejó todo para rescatar al hombre y empezó su ministerio, equipado como un hombre cubierto por Dios, la unción de Dios, ¿verdad? Para cumplir su obra, que es la redención del hombre, ¿no? Que compró al hombre con su sangre. Y en la segunda, su genealogía, lo veremos como aquel que viene incluso desde el mismo Adán. Él es descendiente de Adán, hombre, quien simboliza a una raza caída que necesita pues salvación, una raza que necesita salvación. Gracias, hermano, porque muchos de ustedes están poniéndome un gran amén allí. Yo lo valoro mucho. Ahí tenemos a Shirley Ruli, que pone amén, a Rosita también. Esta afirmación que ustedes están poniendo acá con Hilda, también, ¿no? Con García Norma, es importantísimo porque juntos estamos confesando, ¿no? Rosita Lisa, estamos confesando una doctrina importantísima de las Escrituras. Y si tú crees esto, mira, hemos avanzado increíblemente en los conceptos de la palabra de Dios. Créelo, hermano, créelo, hermana. Esta es la palabra irrefutable del Señor. Tú puedes fallar, yo puedo fallar, pero la palabra de Dios es firme y fiel y permanece para siempre. Amén. Muy bien, vamos pues entonces a ver una pequeña introducción rápida nada más para que podamos siempre estar conectados con los conceptos, ¿no? Los conceptos que tenemos en la Biblia. Vamos pues. El repaso tiene que ver con Juan el Bautista porque este es un acontecimiento dentro de su entorno.
a pesar de que es en su entorno, veremos que Lucas se va a enfocar básicamente en Jesús en el pasaje de hoy. Pero es importante meditar un poquito en lo que sería el mensaje, ¿no? El mensaje juanino, así lo hemos llamado, el mensaje juanino. Pues, ¿cuál fue el mensaje juanino? El mensaje juanino tenía 5 partes. Uno, el bautismo representaba un arrepentimiento de corazón. No podría haber arrepentimiento si es que no hubiera habido cambio de actitud. Segundo, toda carne podría ver la salvación de Dios, inclusive los no judíos. Y es por eso que nosotros estamos aquí hoy día. Tercero, las personas deben arrepentirse. ¿Y cómo veía Jesús a las personas, Juan, a esas personas como víboras que quieren escaparse del fuego eterno? Y no hay forma de escaparse del fuego corriendo. La única forma de escapar del fuego es a través del arrepentimiento. Cuarto, si yo me he arrepentido, debo dar síntomas, muestras, frutos de arrepentimiento. Y por último, yo debería ver cómo el tiempo de la salvación ha llegado en Cristo Jesús. Pero asimismo, como llega la salvación, también llega el juicio. Las dos cosas. El juicio ya está dado, ¿no? Sino que la salvación nosotros la vamos a poder percibir en Cristo Jesús. No es que Cristo venga a condenarte, ya estamos condenados por nuestros delitos y pecados. Es una realidad irrefutable. Por lo tanto, como nosotros ya estamos condenados, aparece Jesús como el salvador de nuestra condenación. Por eso es que es Salvador, ¿no? Y de ahí su nombre Jesús, que significa eso, Salvador. Así que tenemos que saber que cuando aparece Jesús en el escenario van a haber estas dos cosas. Va a ser visible la condenación del hombre por su pecado, pero a la vez la gracia de Dios que florece para que entendamos que tenemos salvación y vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Y entonces algo más dice Juan el Bautista, cuando él percibe que la gente dice de él que es el Mesías. Y él dice, hey, un momento, yo no soy el Mesías. El Mesías tiene unas características importantes. Yo he bautizado solo en agua, pero él va a bautizar dos cosas. Va a bautizar de dos maneras. ¿Cómo va a bautizar este Mesías? Y este Mesías va a bautizar en el Espíritu Santo y también va a bautizar en fuego. Me voy a mover para que podamos tener las dos ideas juntas. Aquí la tenemos. Él podrá bautizar tanto por el Espíritu Santo como por el fuego. Pero cuando leímos el texto fue pero fabuloso poder notar que ese bautismo en fuego es eterno. Así que no está hablando del fuego de purificación que viene en un instante a quitar mi pecado, sino que está hablando del fuego purificado, el fuego, de juicio que se viene a la humanidad. Así que tú tienes que decidir, querido hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, ¿no? Saúl, Duni, Muñoz, Vara, Ángel, Álvarez, Germán, Fasanando, Jonathan, Sergio, Jorge y Gustavo, que seguramente entrarán en algún momento invitados para poder escuchar este mensaje por Misael, y todos los demás que están con nosotros. Tú tienes que decidir a cuál de los dos vas a seguir. El camino de la vida eterna o el camino del fuego eterno. El camino de ser bautizado en el Espíritu Santo porque hemos sido llenos del Espíritu por salvación en Cristo Jesús, o vamos a ser bautizados en el fuego de la condenación eterna porque simplemente no venimos a Jesucristo. Bueno, de esto ya lo hemos estudiado, así que solo quiero hacer mención porque esto es el contexto sobre el cual vamos a ver. ¿Qué pasará con aquellos que creen en Jesucristo? Serán bautizados en el Espíritu Santo y le espera estar con el Señor por siempre. Otra cosa es que le espera moradas eternas. Otra cosa sería que no habrá más dolor, ni muerte, ni enfermedad. Mira las promesas que nos espera a todos nosotros. Y por último, reinaremos con Cristo Jesús. Ahí tenemos. Perfecto. Y aquel que quiere seguir su camino sin Dios tiene la libertad de escoger ese camino. Pero tienes que saber tu destino, hermano. No es un destino agradable, no es un destino que nos guste predicar, pero está allí. El que quiere ser bautizado en el fuego eterno quiere ser pesado por sus obras, quiere ser valido porque es buena gente y por eso entrar al cielo, por ser bueno. Entonces un día serás pesado y lamentablemente serás hallado falto. La pesa se inclinará al lado negativo y entonces entrarás a un castigo eterno, fruto de tu pecado y no porque Dios te desee el mal. Siguiente, pues tendrás una vergüenza eterna, serás atormentado eternamente y lamentablemente no tendrás reposo día y noche. Hablando del infierno, porque el fuego eterno está hablando del consumo en el infierno.
Si crees en el infierno o no crees en el infierno, es tu decisión. Pero creas o no creas, si no aceptas a Jesús, será tu destino. ¿Crees en la gravedad? Creas o no creas, si te lanzas de un edificio, lo más probable es que mueras. Aunque no creas en la gravedad, es una ley. Y esto de la vida eterna y el fuego eterno es una ley. Yo te ruego que creas en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a anotar ahora nosotros justamente el tema de hoy, ¿no? Para ir al tema de hoy, vamos a irnos al estudio de hoy y aquí vamos a encontrar el contexto del bautismo de Jesús. Versículos 21 al 38, son bastantes versículos, aunque vamos a centrarnos en algunos pocos para poder darle forma al tema. Ok, espero que estés conmigo. Vamos a ver en el bautismo de Jesús, ok, cómo va a aparecer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres aparecerán en estos versículos y vamos a demostrar en este contexto que la Trinidad está orquestada y cómo Jesucristo es Dios hecho carne y que este bautismo representa algo importantísimo, una identificación con el pueblo para básicamente poder cumplir su ministerio, su cometido, ¿no? Veamos la primera parte del versículo 21. Aconteció, dice, que cuando todo el pueblo se bautizaba, esto es un detalle interesante, ¿verdad? Que no necesita más aclaración, simplemente el éxito de la predicación de Juan el Bautista. Su predicación era tan poderosa, era tan potente, ¿ok? Que lo que pasaba es que realmente la gente lo escuchaba y las multitudes literalmente venían a él, ¿no? Venían a él. Así que, así como las multitudes estaban de frente a Juan el Bautista, aparece en escena Jesús. Mientras el pueblo se bautizaba en señal de sincero arrepentimiento, como ya lo hemos dicho, Jesús viene a Juan en el Jordán para ser bautizado, ¿no? Ahí tenemos, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, estaba en pleno bautizo, Jesús se involucra dentro de todo este grupo de gente y él entra en escena. Mira, versículo 21, la siguiente parte dice, también Jesús fue bautizado. Así que, según este versículo, Jesús no hace una ceremonia especial. Juan no hace una ceremonia especial para él. Jesús se involucra con la gente. Es más, el libro de Isaías, que no lo vamos a leer ahora, nos menciona acerca de Jesús, que es el Mesías que había de venir. Correcto, porque Isaías es el Antiguo Testamento. Y se dice que su parecer no será pues de hermosura, así que Jesús no era un tipo brillante, de pelo refulgente, ¿no? De rostro brillante, bonito, de aspecto pues fornido y que todos digan, wow, este tipo es un galanazo, ¿no? Este tipo es hermosísimo, ¿no? Las mujeres se chorrearían ante su hermosura y los hombres dirían, wow, no, sí, mis respetos, este señor es realmente pues pintón bellísimo, ¿no? Nada, dice que Jesús pasaba entre toda la gente como un judío de su época normal, ¿no? Eso es lo que había en Jesús. Él era una persona de su época normal. Así que Jesús se paraba entre todos los judíos y nadie se daba cuenta que era Jesús hasta que hablaba, hasta que el Espíritu fluía a través de él. Qué maravilloso, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros somos comunes y corrientes, hermano? ¿Cuántos de nosotros somos así, comunes y corrientes? Y Dios te quiere utilizar, no importa tus debilidades, no importa tus carencias, no importa quién seas o pienses ser. La verdad es que Jesús te quiere utilizar. Ahora, yo tengo una pregunta aquí. Jesús bautizándose en el bautismo del arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se bautizó Jesús si el bautismo de Juan era para eso? Para arrepentimiento. Y Jesús, la verdad es que no necesitaba ningún perdón ni arrepentirse porque Él es el único ser humano, amén o no, que es Dios hecho carne, que nació sin pecado, vivió sin pecado y sabemos que murió sin pecado. Entonces, no tiene sentido a la lógica pensar que Jesús se bautice por el bautismo del arrepentimiento. Pero acá está, dice claramente que también Jesús fue bautizado. Así que el bautismo de Jesús en realidad no fue para arrepentimiento. Lo que nosotros vamos a entender ahora que es una iniciación, una investidura para su misión, una identificación para con el pueblo.
los estudiosos, los teólogos, los especialistas, aquellos que conocen mucho del tema de la información bíblica, han llegado a varias conclusiones, ¿no? Yo he tomado 4 de esas 6 conclusiones. Una dice que fue como un ejemplo que los creyentes debían seguir. O sea, se bautizó para que todos siguieran el ejemplo de bautismo en arrepentimiento. 2. Era como una identificación con la necesidad de los creyentes. Los creyentes necesitan arrepentirse y Él va a llevar esta carga. Recuerda, Jesús va a morir en la cruz del Calvario llevando sobre sí ¿qué? ¿Recuerdas qué es lo que lleva sobre sí mismo? Lo que Él lleva sobre sí mismo es el pecado de toda la humanidad. Él no pecó, pero en la cruz va a llevar tus pecados, pasados, presentes y futuros. Así que acá hay una identificación contigo, hermano. Jesús no pecó, pero por ti va a llevar tu pecado en su carne. Dice que por su llaga hemos sido sanados, ¿no? Y en su cuerpo, sobre sí mismo, Él llevó la culpa de toda la humanidad, de tu culpa, de mi culpa. Así que acá encontramos una identificación con la necesidad del arrepentimiento. Aunque Él no tenía que arrepentirse, Él lo hizo. Y eso tiene mucho sentido también en otros conceptos en la que el profeta dice: Señor, sana a mi nación, somos pecadores, y comienza a hacer una confesión de pecados que Él no había cometido, pero como nación se identificaba y Él pedía perdón por toda la nación. Y acá tendría una identidad interesante. Tú eres pecador y Jesús lleva tu pecado sobre su cuerpo, amén. Y en ese llevarlo sobre su cuerpo, Él se identifica contigo y conmigo, pecadores. ¡Wow! Esto es asombroso. Así que yo me inclino a pensar en esta identificación porque tiene mucho contexto para mí. Y tercero, esto también nos habla de su ordenación, ¿no? Nos habla de cómo Él es ordenado, iniciado en el ministerio, equipado para poder servir al Señor. Y cuarto, es un símbolo de su tarea redentora. Por cuanto Él va a llevar el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo, Él va a llevar el pecado de todos los hombres. Entonces, esta labor que Él va a cumplir de redención es porque va a pagar en su cuerpo tu pecado y mi pecado. Así que es una iniciación, una identificación, un símbolo de redención que Jesucristo está dándonos a nosotros. Ahora, Lucas en realidad está como apurado, más que los otros libros de los evangelios. Tiene mucha prisa y evita los detalles que dan los demás, ¿no? La conversación que tienen, las sandalias y todo lo demás. Así que va directamente al punto y registra lo que a su juicio realmente es lo más importante. ¿Qué cosa es lo más importante? Las señales. Eso es lo más importante para Lucas, ¿no? Mostrar cómo el cielo da testimonio evidente de Jesús como el Mesías. Y aquí encontramos al Padre y al Espíritu sobre Jesús delante de todos. Vamos a notar en este pasaje 3 señales importantes, ¿no? Veamos la última parte del versículo 21 y entremos al 22. Ya, de lleno. Dice: y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino como voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, no sé si ya lo percibiste, no sé si ya lo viste conmigo, no sé si ya lo chequeaste. Hay 3 señales aquí marcadísimas, ¿no? 3 señales. Acá mi esposa Dianita está comentando y me gustaría dar un poco su comentario, que está interesante. Y nos está comentando, pues, justamente lo que ya estamos estudiando, ¿no? Ella nos está diciendo: el bautizo de Jesús era una identificación para con su pueblo y la necesidad de los creyentes. Fue un ejemplo, fue una ordenación iniciado. Exactamente eso. Tomen apuntes, hermanos, porque estas verdades son las verdades que nos pueden fundamentar en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza y en lo que creemos, ¿no? O sea, no somos creyentes simplemente de una fe ciega. Somos nuestra fe ciega en Dios, pero nuestra mente necesita raciocinio, necesita respuestas. Y aquí en la palabra hay muchas respuestas para nuestro conocimiento, para nuestro intelecto. Así que toma nota, toma apunte. Muy bien, gracias, muchas gracias por el comentario. Excelente. Bueno, regresando al versículo 21, tercera parte, y versículo 22, yo me hacía la pregunta: ¿dónde aquí encuentro yo señales? ¿Habrá 3 señales? Yo las he encontrado aquí. 1, el cielo fue abierto. ¿Lo tienes? Vamos pues. 2,
El Espíritu descendió. Ahí está, van dos. Y tres, la voz audible del Padre. Así que si estás tomando nota, este es el momento, ¿no? El cielo fue abierto, el Espíritu descendió y la voz fue audible. Aquí tenemos tres señales en las cuales Lucas está centrando para enfatizar esta obra portentosa de Dios en el bautismo de Jesús. Lo primero que notamos es en la primera parte que el cielo fue abierto es que Jesús, oraba, dice orando. ¿Cómo oró Jesús? ¿Qué hizo Jesús en su oración? Bueno, no dice, eso es todo lo que dice. Pero está en un momento público. Y Jesús no era alguien tímido que no hay mucha gente para orar, yo me voy aparte. Hay momentos de intimidad con Dios para orar. Pero hay momentos en que la oración pública tiene poder. Y en este momento, pues recuerdas cuando Jesús oró delante de sus discípulos cuando sale el que resucitó entre los muertos. Lázaro, ven fuera, Padre, oro delante de esto para que me escuchen, para que crean que tú estás en mí y yo en ti. Esas frases dijo Jesús en oración. Jesús oraba delante de sus discípulos en voz alta, ¿no? Y él manifestaba de esta manera su dependencia del Padre. Jesús levantó su voz tal vez en una oración muy corta como diciendo, Padre, estoy empezando tu ministerio. No sabemos qué oró, hermano, solo estoy especulando, diciendo cualquier cosa que se me viene, porque no lo dice. Pero fue ese momento de inicio de oración que pasó algo importante. O sea, no pasó lo que sigue hasta que Jesús oró, en otras palabras. Y tenlo por seguro, mi querido hermano, hay cosas en tu vida que no van a pasar hasta que ores, hasta que creas. Y en este caso, el cielo se abrió. Y la palabra que utiliza acá es que se abrió como un pergamino, es la idea, como un pergamino que se desenrolla. Lo mismo le pasó a Esteban, ¿verdad? Que estaba orando y el cielo fue abierto y vio a Jesucristo a la diestra del Padre, al Hijo del Hombre. El cómo ocurrió lo va a dejar a tu imaginación otra vez. Lucas es muy certero, él va al grano. Lo demás lo deja a la imaginación. Pero de que fue visible, fue visible. El cielo se abre, la gente, ¡wow! ¿No? Espectacular. Recordemos que el cielo se había cerrado por 400 años. Y ahora se vuelve a abrir. ¿Pero tras qué? Tras la oración de Jesús. Así que aquí tenemos las tres señales. La primera es que el cielo fue abierto por la oración de Jesús. La segunda, ¿no? En el versículo 22, el Espíritu descendió. ¿Cómo descendió el Espíritu? Sobre él en forma corporal. Es lo que nos dice el texto. Si este episodio nos habla de Jesús y del inicio de su ministerio, entonces la manifestación del Espíritu Santo, al ser visible y corporal como una paloma, nos da luces de que Jesús mostrará cosas visibles, concretas delante del pueblo también. La paloma, como un símbolo del Espíritu Santo, para nosotros, los que tenemos 2000 años de evangelio, nos suena muy familiar. Pero en esa época era algo para discernir, una paloma. ¿Por qué no escogió un ave más poderosa, ¿no? Un ave, pues, imponente. Escoge una paloma. Bueno, el Espíritu en Génesis capítulo 1 dice que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdas ese verso? Los rabinos judíos habían comparado ese moverse del Espíritu, ¿sabes como quién? Como el empollamiento de una paloma. Así que es como remontarse al Génesis cuando viene una paloma del cielo. El envío de la paloma de Noé en Génesis 8 también nos habla como un símbolo de la creación y de la nueva creación. Interesante, sí, ¿no? Porque Noé vio el fin de una generación y él, siendo 8 personas dentro del arca, pues ve el inicio de una nueva temporada de seres humanos. Así que esto es un símbolo de la creación y la nueva creación. Movido por el Espíritu, Jesús iba a propiciar una nueva creación, una nueva generación de seres humanos, ¿verdad? Como somos nosotros. Nuestras cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 5:17, y he aquí todas son hechas, muy bien, todas son hechas nuevas, ¿no? Y Bertita dice, aleluya, muy bien Berta, saludos a Pedro Bertita, gloria a Dios por ello. Así que aquí encontramos verdades de la paloma, ¿verdad? En el Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 8, con relación al agua que se movía y con relación sobre las aguas y con relación a Noé.
y somos nueva creación. Así que otra cosa que dice acá es que descendió, el Espíritu descendió, no porque Jesús, ojo, no lo tuviera como hijo de Dios, sino simplemente como una señal de unción. En Isaías 42, que se va a repetir varias veces en este contexto, en Isaías 42, nosotros tenemos que ir chequeando la información de las profecías, que son muy interesantes, ¿verdad? Que son muy interesantes. Y, dice 42.1, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Isaías 42, versículo 1, he puesto sobre él mi espíritu. Así que descendió, he puesto sobre él mi espíritu, viene desde Isaías. En el capítulo 61 también dice el espíritu de Jehová, ¿no? El Señor está sobre mí. Es la cita que utiliza Jesús cuando predica. Y todo esto al puro estilo, no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, donde se ungía pues a los, con aceite a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. ¿Recuerdas? David fue ungido rey, el profeta fue ungido rey. De tal manera, de tal modo, que esta unción es una declaración del oficio de Cristo. Cristo viene a ser ungido por el Espíritu Santo, se podría decir, el Espíritu viene sobre él para ser iniciado en su ministerio como rey, como sacerdote, como profeta. ¿Recuerdas los 3 reyes magos, que no eran 3, que tampoco eran reyes, bueno, tampoco eran magos, eran sabios de Oriente? Vinieron, se postraron con sus regalos y le adoraron como rey, profeta y sacerdote. Ok, estos 3 regalos expresan la clasificación, la identidad del ministerio de Jesús. El descenso visible, la manifestación física del Espíritu que es invisible, entonces nos va a afirmar el ministerio de Jesús, dando un poderoso testimonio a toda la gente que está allí, que seguro se quedó boquiabierto, ¿no? Jesús ora, el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo, que son las 2 señales hasta ahora: cielo abierto, descender el Espíritu Santo. ¿Y cuál era la tercera señal? ¿Cuál era la tercera señal? La voz audible del Padre, ¿no? La voz audible del Padre. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, podríamos sacarlo del Salmo 2. Y en ti tengo complacencia, podríamos sacarlo también del versículo que hemos citado en Isaías 42. Lo que está haciendo aquí el evangelista es haciendo una fusión de estas 2 profecías, del Salmo 2 y de Isaías 42, ¿verdad? En el Salmo 2.7 lo pone como rey. Mi hijo eres tú, dice ahí en el Salmo 2.7. Y en Isaías 42.1 hemos leído, dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, está feliz. He puesto sobre él mi espíritu, dice esa parte de Isaías. Así que esta es la declaración oficial de Jesús, como rey y como siervo. Ok, como el Mesías, cuya misión fundamental va a ser ¿cuál? Sufrir como siervo. Como Mesías rey que viene a cumplir una labor de siervo sufriente. 2 cosas. Él dice, mi hijo amado. Mi hijo amado... Mi hijo amado me recuerda a otro hijo amado en el Antiguo Testamento, bajo este concepto de sacrificios. ¿Recuerdas Génesis capítulo 22? En Génesis capítulo 22 habla acerca de Abraham y su hijo Isaac. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que te diré. Y muchos dicen que Moriah y el monte escogido es justamente esa pequeña colina que quedaría luego fuera de la ciudad de Jerusalén, donde Jesucristo sería sacrificado. Finalmente lo que hace Dios es que en el momento que Abraham va a sacrificar a su hijo, dice que envía un ángel, ¿no?, que trasciende la estratosfera, la ionosfera, y llega raudal y dice: Abraham, no lo hagas, Abraham, espera. Dios ya vio que tu fe es genuina.
no sacrifiques a tu hijo. Dios se ha provisto a sí mismo, dice la Reina Valera. Maravilloso. Él mismo se ha provisto para el sacrificio. ¿Y quién es ese sacrificio? Su Hijo amado. Dios hará lo que a Abraham no se le permitió hacer. Abraham conservó a su hijo Isaac, pero Dios dejará a su propio hijo que vaya a la muerte para que la humanidad creyente tenga vida eterna. Esta declaración verbal para Jesús frente a esta multitud de creyentes. Dios une los conceptos del Antiguo Testamento de siervo y de rey, ¿no? El rey que había de venir a reinar, pero tenía que ser sufriente. Para reinar necesitaba un reino, y ese reino solamente iba a venir cuando este rey se sacrificara para salvarlos. Esta unidad es la unidad de los preceptos, de las profecías del Antiguo Testamento, en la que los judíos solo querían escuchar el rey, no el sufriente. Pero Jesús cumple los dos, exactamente los dos. Los judíos en ese momento pensaban que los tiempos de las profecías, habían 400 años de silencio, ya habían terminado, de tal modo que si ahora Dios querría decirles algo, pues entonces lo haría desde el mismo cielo. Ajá, pues es precisamente lo que ocurre. Mientras Jesús levantaba su voz para orar después del bautizo, el cielo fue abierto. El ministerio profético de Juan y la voz audible del cielo, entonces dieron todas las luces, todo el testimonio para que sea irrefutable con relación a la identidad de Jesús, siervo y rey. En este estudio, que no lo acabaremos hoy día porque termina con la tentación de Jesús, que será nuestro siguiente estudio, amén. Si Dios quiere y nos da vida y no viene antes el Señor, sino viene el martes en la tarde después del almuerzo, entonces seguiremos con el siguiente tema. El tema es bautismo hoy día, veremos genealogía, con esto cerraremos 2 temas, y el próximo tema es la tentación de Jesús. Pero si tú juntas los 3, nos muestra tanto su identidad real como su naturaleza en cuanto a su obra. Y el énfasis de lo que tiene que hacer Jesús, su identidad plena con nosotros, los seres humanos, una raza caída, ¿no? Y necesitada de la gracia de Dios. ¿No es cierto que tú andabas en delitos y pecados? ¿Cómo andabas antes de conocer al Señor? ¿Cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesucristo? ¿Cómo eran nuestras vidas antes de conocer la luz de la salvación? ¿No era que andábamos como ovejas, que no teníamos remedio, como ovejas sin pastor, destinadas al sacrificio y a la muerte? ¿No es así? Muy bien, damos gracias por los comentarios que están colocando. Amén, hermanos. Ahora sí me siento que estamos juntos en la iglesia, ¿no? Están comentando aquí, Bertita, Chelita, mi esposa también, que está comentando acá, dice que pasó en el bautismo de Jesús. Y acá está poniendo los 3 comentarios con las citas bíblicas. Muy bien, gracias por ello. Nosotros vamos a continuar con el tema de hoy porque es importante que podamos seguir con el contexto. Hemos visto entonces que en el bautismo de Jesús, Jesús es rey, es Dios hecho carne, la Trinidad la encontramos allí. Jesús bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y el Padre hablando, voz audible, todo el mundo la escuchó. La Trinidad en conjunto obrando con un propósito: redimir al hombre y sacarlo de sus pecados. Jesús es Dios hecho carne, así que en el bautismo de Jesús encontramos en realidad a Dios identificándose con la humanidad caída, tomando forma de siervo para hacerse semejante a nosotros y rescatarnos. El Rey que viene a rescatarnos con su propia vida. ¡Qué amoroso es nuestro Dios! ¡Qué amoroso! Y así, nosotros vamos a llegar a la siguiente parte de la lectura del día de hoy, que es justamente la genealogía de Jesucristo. La genealogía, que es obviamente humana de Jesús, es inmediatamente después de su declaración celestial como Hijo de Dios. Hemos hablado de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar que Jesús es el Hijo del hombre. Y vamos a encontrar un balance entre las 2 naturalezas que cohabitan dentro de una sola persona, que es Jesús. Jesús es 100% Dios, el Hijo de Dios, y es 100% hombre,
el Hijo del Hombre. Encontramos a Jesucristo, que es Dios hecho carne, como ya lo hemos dicho. Y así que entre el bautismo y la genealogía de Jesús, tenemos que encontrar este equilibrio. Aunque en esta lista se enfoca en describir la humanidad de Jesús, porque habla de sus padres, vamos a ver que no se descuida en nada el hecho de que antes de encarnarse en hombre, Jesús era el mismo Dios. Amén. Vamos a ver el versículo 23. El versículo 23, ¿no? 100% hombre en esta genealogía. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Así que era como de 30 años. Este dato es importante, ¿sabes? Porque habla de sometimiento de Jesús a las normas de su época, tanto civiles como religiosas. Hemos visto cómo sus padres fueron dedicados y cumplieron todas las reglas para dedicar al hijo. Vez tras vez los padres cumplieron todas las normas y reglas para involucrarlo dentro del judaísmo y él fue de la mano de ellos. Ahora le toca a Jesús hacer su parte, ¿no? Los 30 años era la edad en la que un ciudadano griego, judío, común y corriente empezaba su vida pública. Fue también a esta edad que José llegó a ser primer ministro de Egipto, ¿lo sabías? Y también fue la edad en que David fue rey, 30 años, ¿no? 30 años. También era la edad en la que los sacerdotes, los levitas, ojo, sobre todo este concepto, iniciaban el ejercicio de su ministerio oficial. Así que encontramos un tema civil, ¿verdad? Como los judíos y griegos. Encontramos un tema de trabajo público, como José y David, pero también encontramos un tema religioso, sacerdotal, ¿no? Que habla acerca de iniciar un ministerio y Jesús estaba cumpliendo con todos ellos. Jesús en realidad es un sacerdote, ¿sabías? La Biblia dice que él es un sacerdote. Y es un sacerdote incluso superior al sacerdote de Aarón. Dice que es un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Si quieres saber más sobre Melquisedec, tienes que leer Hebreos capítulo 4. Este no pertenecía a la corriente de Aarón, era antes que Abraham incluso, ¿no? Incluso Abraham fue, dice, y le entregó sus ofrendas después de que Dios le dio la victoria. Melquisedec era alguien que recibía honor de Abraham y era un sacerdote muy elevado, sin principio ni fin. Y Aarón sí tiene inicio y fin. Así que toda la línea de Aarón es para los sumos sacerdotes de Israel, pero Jesús no califica allí. Jesús califica en un sacerdocio más alto, más elevado, el de Melquisedec, sin principio ni fin. Así que teniendo en mente a este sumo sacerdote, 30 años y una iniciación pública y también de su sacerdocio, podríamos decir que la palabra sacerdote significa un constructor de puentes. ¿Sabías? Eso es lo que significa sacerdote, obviamente de latín, ¿no? Y aquello es precisamente la misión de Jesús, hacer un puente entre tú y Dios. Porque el único que nos puede llevar al Padre es Jesucristo, el Hijo del Hombre. No hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Amén. 30 años. Ahora, dice esta frase aquí y tenla en consideración, por favor, porque es una frase importante, ¿no? Era como de 30 años según se creía, esta frase, según se creía de José, hijo de Elí. Subráyalo en tu Biblia, toma nota. Primero, el término hijo se aplicaba también a yernos. ¿Tú recuerdas al rey Saúl? Saúl era ya el suegro de David, le dio a su hija. Pero luego Saúl quiere matar a David. Sí, por todo el tema de la historia. Él tiene celos del reino. Sabía que Dios lo había puesto como rey a él. Pero cuando lo persigue, ¿sí? y tiene estos momentos de locura y luego de lucidez, él no le llama yerno, él le llama hijo, en este contexto. ¿Ah? Así que es interesante que la palabra hijo y yerno se puede conjugar. Ahora, en este contexto también es interesante. De acuerdo a esto, entonces, según se creía, que es lo que te he pedido que enfatices justamente acá, según se creía, hace referencia más bien a las murmuraciones que tuvieron que soportar tanto María como José. ¿Murmuraciones?
¿Ellos? Pero si ellos eran santos. Bueno, nosotros sabemos que ellos eran piadosos, amén. Piadosos es la palabra correcta. Pero María y José tenían un pequeño problema. Que María se fue a buscar a su prima Elizabeth y cuando regresó tenía 3 meses de embarazo y todavía no estaba casada. Así que lo lógico era que era adúltera. El hijo primogénito que vendría de María, según la opinión pública, sería un bastardo. No sería hijo de José. Por eso es que esa frase, según se creía, tiene mucho sentido. ¿Ok? Y entonces la gente murmuraba, la gente hablaba mal. Eso no pasa, ¿verdad? Aquí en Perú. Tampoco pasa en Colombia ni en Chile. Eso no sucede acá. Solamente pasaba allí, así que por favor no se sientan aludidos. Los chismosos murmuraban de la pancita de María, que no era de José, porque era antes del matrimonio. ¿Ok? Y entonces pondría a José más bien como un padrastro yerno. ¿Yerno de quién? Dice de Elí. De José, hijo de Elí. Eso es lo que dice allí. Si me está siguiendo la idea en el pensamiento, quisiera leerlo de repente de una manera que no está aquí para tratar de entenderlo nada más. No estoy supliendo el texto bíblico, ¿ok? Así que podríamos leer este verso algo como esto, a ver si me sigue la idea. Jesús, hijo ilegítimo de José, que es solo hijo de María, quien llevaría el nombre de su abuelo Elí. Es otra forma en la que podríamos leer un poquito más parafraseado esta frase. Hijo de Elí sería, ¿no? Hijo según se creía de José. No era de José, pues era solo de María. Hijo de Elí. Así que llevaría el nombre del abuelo, no del papá. Pero tú me dirías, Elí es papá de José. Pues ahí tenemos otro detallazo. Porque si tú ves la genealogía en Mateo, ¿no? En Mateo vas a encontrar que José tiene su papá y no es Elí. Búscalo y verás. Ahora, ¿hay otra genealogía? Sí, hay otra genealogía. La otra genealogía la encontramos nosotros en Mateo y hay varias diferencias, pero en este momento nosotros vamos a hacer solamente una pequeña alusión a algunas diferencias que son importantes notar, ¿verdad? Que son importantes notar para un hecho de poder darle forma a la lectura del día de hoy, ¿sí? Vamos pues a ver un cuadro que tengo aquí. Un cuadro que yo tengo acá, lo vamos a poner así mejor. Perfecto. Hay diferencias entre las dos genealogías. Yo voy a poner solamente 4 diferencias. Ok, la primera diferencia es que Mateo registra la genealogía de Jesús por el lado de su papá, mientras que Lucas lo hace por el lado de su mamá. ¿Sí? Vas a ver que las dos genealogías llega un momento en que se separan después de David, y entonces una genealogía vendría a ser de José y la otra de María. Otro punto interesante es que Lucas dice, sigue el linaje de David a través de Natán, mientras que Mateo lo hace a través de Salomón. Aquí están, ¿no? Los dos hijos de David, pero la genealogía de Lucas viene por el hijo de David, Natán, y la genealogía de Mateo viene por el hijo de David, Salomón, el siguiente rey en el linaje, ¿no? El tercero, Mateo establece el linaje real y legal de Jesús, mientras que Lucas registra solo el real, a través de María, destacando más bien solo la humanidad de Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús tenía que ser verdaderamente humano y divino para poder ser el sustituto perfecto por el pecado del ser humano. Un humano tendría que limpiar el pecado de otro humano. No hay nadie en el planeta que no haya pecado, solamente este humano perfecto que nació por obra y gracia del Espíritu Santo en una mujer maravillosa como María, ¿no? Y cuarto y último en nuestro concepto, ¿no? Porque hay 7 en realidad. Mateo ofrece una genealogía para los judíos. Él escribe dirigido a la raza judía y tiene que demostrar que es hijo de Abraham, hijo de David. Y con eso determina su genealogía y determina que él es el rey, ¿no? Él tiene derecho al reinado. Él es descendiente de David y por lo tanto también a ser el Mesías, conforme a las profecías. Pero Lucas lo hace no para los judíos, él escribe para nosotros, los gentiles. Entonces su énfasis no es llegar a Abraham, su énfasis es demostrar que el amor de Dios llega a toda la humanidad. Así que Lucas relaciona a Jesús no solo con Abraham, como hace Mateo, sino va a llegar hasta Adán y Dios mismo.
Y esto nos enseña que la salvación de Dios se ofrece para todos nosotros a través de un judío y no solamente a la nación de Israel. Así que Jesús vino a buscar, dice Lucas 2, ¿no? Y salvar a los perdidos tanto judíos como gentiles. ¿Tú eres judío? La mayoría no lo somos. Dios también vino por ti, también vino por mí, por los judíos y por los no judíos. Así que ahí encuentras en este pequeño contexto este énfasis. Amén. La genealogía conforma un patrón artístico maravilloso, ¿no? Un patrón artístico increíble. Y como no vamos a leer todos los nombres porque en este momento no nos son de mayor énfasis, si tú gustas lee versículo por versículo, yo te voy a mostrar un cuadro con los nombres más importantes y destacados y quiero rescatar la cantidad más bien. ¿Estás conmigo? ¿Estás dispuesto a seguir mis locuras de bosquejos y estos cuadritos? Pues vamos pues, yo te animo a que me ayudes y me sigas. Vamos pues para allá. Muy bien. Vamos a encontrar 77 generaciones en esta lista que hace Lucas. La genealogía conforma una estructura interesantísima, hasta artística, dicen algunos. Lo primero que encontramos es que desde Adán hasta Abraham hay 7 generaciones. Y a partir de acá son puras 7 generaciones. Las diferencias van a estar en grupos. Gracias, Dianita. Me dice sí. Chelita me dice amén. Berta dice amén. Gloria a Dios, hermanas. Están conmigo. Gloria a Dios. Estamos unidos en un mismo sentir. La palabra de Dios. Aquí estamos. Desde Adán hasta Abraham hay 3 grupos de 7 generaciones. Inmediatamente después encontramos que desde Isaac hasta David, Isaac es el hijo de Abraham, ¿ok? David es el rey. Hay también 7 generaciones, pero en 2 grupos. Luego, del hijo de David, que ya no es Salomón porque esa es la otra genealogía, en el caso de Lucas que estamos estudiando, del lado de David es Natán, por eso es que es el abuelo el ascendiente de María, ¿no? Y ya sabemos que el papá de María era Elí. Ya tienes el abuelo de María, se presume que es Elí, para los crucigramas, ¿no? Desde Natán, hijo de David, hasta Salatiel, que es después del exilio, otra vez, 7 generaciones en 3 grupos. Finalmente, después de Zorobabel, después del exilio, hasta Jesús, nuevamente 3 grupos de 7 generaciones. Si hacemos un recuento y sumamos, si fueran 3 grupos en todos los casos, sabemos que no porque es el de Isaac a David 2 grupos nada más, pero si fuera 3 sería 3 por 4, 12, réstale 1 sería 11. Serían 11 generaciones, ¿verdad? 11 grupos, perdón, de 7 generaciones. Los matemáticos me podrán ayudar. ¿Cuánto es 11 por 7, por favor? Y vamos a concluir que sería 77, ¿verdad? Es bastante fácil, porque multiplicar por 11 solamente reemplazas el número. 11 por 7, 77 generaciones. Sí. Lucas enlista este número 77 desde Adán hasta Jesús. Y este es un número realmente simbólico que implica todo el universo. 77 es un número que se utiliza para el universo. Es decir, la genealogía de Lucas se proyecta a toda la humanidad en todos los tiempos, inclusive en el año 2020, que muchos dicen que lo perdimos. Mi hermana Berta, que es una matemática prolija, nos ha puesto 77 de manera acertada. Aplausos para Bertita. Muy bien, Bertita, gloria a Dios. Muchas gracias. Al remontar la lista hasta Adán, Lucas entonces presenta a Jesús como el principio de la vida para todos. ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! Porque yo quisiera que leas conmigo lo que dice justamente el último versículo, el versículo de la genealogía. Voy a ir para ello a mi versión de Isorg, que lo tengo acá, ¿verdad? En la genealogía. Y te voy a invitar a que me acompañes. Bien, ahí estás conmigo. Mira, tantos nombres que tendremos que leer ahorita, que no lo vamos a hacer también por temas de tiempo. Pero acá está Jesús, versículo 23, su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José y de Elí. Y luego empiezan los nombres. Matat, Leví, José, y siguen los nombres. Mira, y va hasta quién. Hijo de Enos, ya tenemos acá a Matusalén, a Mahalaleel, ¿verdad? A Cainán, a Enos, a Set, hijo de Set, hijo de quién, hijo de Adán, y luego hijo de quién, hijo de Dios.
Wow, mi hermano, mi querido hermano. Hijo de Adán, pero también dice que es hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Mira cómo en este texto Lucas nos está colocando a todos nosotros en este punto interesantísimo en que Jesús es hijo de hombre, hijo de Adán, pero también es hijo de Dios, porque es Dios hecho carne. El último versículo nos da una luz maravillosa. Realmente Lucas es un tipo extraordinario para mostrarnos sus verdades y sus principios en la palabra de Dios. Nada, hermanos, estoy realmente absorto. Me he pasado muchas horas tratando de resumir todo esto para poderlo hacer en este corto tiempo que siempre tenemos para estudiar, para poder hablar de la palabra de Dios. Así que, hijo de Elí, hijo de Adán, hijo de Dios, esta genealogía nos enseña cuán cerca está Dios de la humanidad. ¿Recuerdas lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él pierda no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera te ha amado Dios, que lo entregó todo por ti. Vamos a hacer un resumen para poder llegar al final de este estudio que hemos podido realizar el día de hoy. Nosotros hemos entendido verdades importantísimas, verdades que tenemos que llevar a nuestro corazón y a nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar las verdades siempre espirituales en estos conceptos. Lo primero que hemos visto es que Jesús es bautizado y lo segundo que hemos visto es la genealogía de Jesús. Por un lado, hemos encontrado que Jesús en su bautizo está identificado con Dios. Él es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y al hacerse carne, Él se identifica con la humanidad, se identifica con el ser humano y lleva sus pecados, sus cargas, y por lo tanto, al bautizarse, está tomando la identidad del hombre pecador. Maravilloso. Es el amor de Dios. Dios hecho carne. Mientras que en la genealogía de Jesús encontramos la neta humanidad de Jesús por la ascendencia. Él viene de 77 generaciones que habla de la universalidad, del universo de la humanidad, de todos los hombres, del pasado, presente, futuro y los que han de nacer todavía, que ni tú ni yo conocemos y que han de venir. Y Dios sabe que vendrán. Y que todos ellos tenemos acceso al trono de la gracia. Hijo de Adán, hijo de Dios. En el bautismo de Jesús encontramos entonces la divinidad de Jesús y en la genealogía encontramos la humanidad de Jesús. En lo que sería el bautismo de Jesús, lo que encontramos que es su identidad, ¿verdad? Su identidad con el hombre para rescatarlo y en su genealogía la madurez para empezar su ministerio, su madurez para empezar su ministerio. Finalmente, en el bautismo encontramos que los cielos se volvieron a abrir nuevamente, se vuelven a abrir, pero en la genealogía, ¿qué encontramos? Encontramos 77 generaciones que representan a todas las razas, a todos los seres humanos de todos los tiempos, de todos los tiempos. Mi querido hermano y hermana que me estás escuchando, nosotros, los seres humanos que hemos nacido y somos descendientes de Adán, por consecuencia del pecado que entró en el mundo, no tenemos remedio. Tenemos que vivir destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios por la eternidad. No hay más remedio, hermano. Eso significa que si no podemos estar con el Señor, solo podemos estar en un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Todos sabemos cómo se llama ese lugar. Es el infierno eterno y ardiente. Pero, ¿cuál es el evangelio aquí? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no tienes que ir allá. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que es Dios hecho carne, se ha identificado contigo para rescatarte de esa muerte inminente y ha abierto los cielos para que tú tengas acceso al trono de la gracia. Jesucristo, en su humanidad, como ser humano,
tenía la madurez perfecta, 30 años para iniciar su sacerdocio y empezar su ministerio, y finalmente como rey y siervo entregar su vida y mostrarnos que en 77 generaciones no hay ningún ser humano que escape al amor de Dios. Todos podemos encontrar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta es si tú estás dispuesto a recibir esa bendición, esa salvación. Nosotros, los hijos de Dios, que andamos buscando la vida eterna a través de Jesucristo, tenemos este concepto muy claro. Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera te ha amado Dios, que ha dado a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que sea bautizado y tenga una genealogía, para que tú, si crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y el verso 17 dice: porque no envió Dios aquí a este mundo a su Hijo para condenarte, mi hermano, sino para que tú y yo seamos salvos por medio de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar a Dios de todo corazón y entregarle nuestras vidas. De tal manera, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando en este momento, yo te invito a que tú le entregues tu vida al Señor Jesús. Responde a las preguntas que tenemos en nuestro corazón hoy día. Responde a la siguiente pregunta: ¿crees que Jesús es Dios y que se ha identificado contigo para salvarte de tus pecados? ¿Crees eso de todo corazón? Si es así, acá tenemos una encuesta para ti. Respóndela de todo corazón. Sí, Jesús es Dios quien me salva, podrías colocar. O no, tal vez no entiendo nada, o de repente dirás: no quiero creer en nada de Jesús. Es tu decisión y de nadie más. Y yo te animo a que tomes la mejor decisión, y la mejor decisión siempre es Jesús. Opta por Jesús, entrégale tu vida al Señor Jesús. ¿Crees que Él hizo esta obra por ti? ¿Crees que Él se entregó completamente por ti? Yo personalmente acepto esa voluntad, la voluntad de Dios en mi vida. Desde ahora y para siempre solamente le pertenezco a Él, y por Él solamente soy su siervo, su servidor, y viviré para servirle. Hoy día yo pongo mi fe y mi arrepentimiento en Jesucristo. Arrepentámonos pues de nuestros pecados y entreguémosle nuestra vida al Señor en este momento. ¿Qué te parece si oramos y lo hacemos juntos? Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo lo que soy, porque pecador he nacido y he querido caminar en mis propios caminos, sin tu voluntad, Señor, y hoy estoy arrepentido de mis pecados, de mi maldad, de lo feo que hay en mi alma. Pongo mi fe en esa obra que tú has hecho por mí en la cruz, y te entrego mi vida y te entrego mi corazón para que tú lo salves. Soy tuyo, Señor, para siempre. Recíbeme. En tu maravilloso nombre oramos, Padre eterno, y en el nombre de Jesús. Amén y amén.